Ya empecé a grabar. Ya, dame un segundo. Pero bueno, de todas maneras, ya. ¿Cómo están? Ojalá hayan tenido buenas vacaciones, hayan podido descansar algo. De todas maneras, hubo harta actividad en el foro durante esta semana, así que veo que una gran mayoría estuvo trabajando en el proyecto principalmente, lo que es súper bueno. Ya todavía no, en estricto rigor no hemos visto todo, nos quedan unas 3 clases, estábamos sacando la cuenta ahora, para terminar con la materia, pero de todas maneras los apuntes están arriba y veo que algunos se han ido adelantando un poco y han empezado a ver lo de compuerta y tratar de implementar el modelo en GitHub, ¿ya? Así que hoy día vamos a hacer una introducción muy breve, lo básico de GECRAS. Lo bueno que tiene este software, aparte de que es gratis y funciona bastante bien y está recontra probado, muy usado, es que hay muchos tutoriales, los manuales son en realidad súper buenos, está todo muy bien descrito, por lo tanto con los manuales, lo que ustedes saben de hidráulica, ¿cierto? Para ver si lo que están modelando tiene sentido, y algunos tutoriales para cosas específicas del programa deberían estar al otro lado para esta simulación chiquitita del proyecto, ¿ya? De todas maneras, el programa tiene muchas capacidades que en el proyecto probablemente ni siquiera van a tocar, ya transporte de sedimentos, calidad de agua y una serie de elementos adicionales que no necesariamente van a tener que incluir, ¿ya? Entonces, partamos con eso, antes de irnos con lo de angostamientos, y por lo tanto voy a dejar de compartir esto para compartir mi escritorio. Camilo, tienes la mano arriba. Sí, profe, hola. Buenas. Hola. ¿Me Hola. escucha? Sí. Ya que estoy del celular. Quería hacer una consulta que ayer le había mandado un correo al profe, de hecho. Quería preguntar por los contenidos para el certamen. Si es que son hasta donde dice el programa, es decir, hasta la clase 17, cálculo del eje hidráulico, o abarca más que eso. Justo antes de que entraran ustedes estábamos conversando con Patricio respecto a eso. Lo vamos a seguir conversando después de la clase y se los vamos a publicar hoy día. Ya no lo tenemos completamente claro si es que lo vamos a cortar en eje hidráulico o vamos a incluir todo lo de las singularidades, que de todas maneras lo están utilizando para el proyecto, así que igual no es que vaya a quedar fuera, sino que va a ser evaluado de alguna manera. Claro. Pero sí, lo vamos a conversar con Patricio y se los vamos a informar durante el día, ¿ya? Ya. Sí. Muchas gracias. Súper. Ya, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Están viendo el GECRAS aquí? Estamos viendo el despliegue de GECRAS. Detrás está el Keynote. Sí, eso es lo que tengo. Ya, bueno, yo tengo una versión de GECRAS que no es la última porque como trabajo en Mac, el GECRAS está diseñado para ambiente Windows, así que la última versión es la 5 punto y tanto, pero de todas maneras para las modelaciones 1D que estamos haciendo y que las que ustedes van a hacer para el proyecto, la versión 4 anda, incluso las versiones anteriores andan súper bien. ¿Ya? Así que todo lo que les voy a mostrar acá de todas maneras se replica en la versión 5, solo que la versión 5 ahora tiene capacidad de modelación bidimensional y otras cosas un poquito más avanzadas. ¿Ya? Entonces GECRAS lo que hace es resolver la ecuación de energía, como nosotros lo hicimos hace un par de clases. Para resolver el eje hidráulico necesita algunas condiciones de borde, como también lo conversamos, y necesita también un conocimiento previo, al menos en términos cualitativos, de cómo se debería comportar el eje hidráulico. Entonces ahí es donde ustedes, ¿cierto? Con todo lo que conocen, ustedes como ingenieros, necesitan
todo ese conocimiento para ver si el perfil y el modelo, la altura de agua que le está entregando el GECRAS es la que ustedes deberían esperar, ¿ya? Como les decía, el GECRAS tiene capacidades de modelación para flujo permanente, también tiene flujo cuasi o no estacionario, y tiene capacidades de sedimento, calidad del agua, etc. ¿Ya? Resuelve entonces la ecuación de energía, como lo hemos venido haciendo, y también utiliza la ecuación de momentum cuando la situación lo amerita. Por ejemplo, en el tema de los resaltos, o también cuando se introducen cambios de sección, cuando se introducen pilas de puente, cuando se introduce algún otro tipo de estructura donde la ecuación de energía no daría buenos resultados, ¿ya? Por eso el programa lo hace en forma automática cuando se da cuenta de que en realidad necesita utilizar esa ecuación. Entonces, lo primero, lo primero, como siempre, es ver el tema de las unidades. ¿Ya? Entonces aquí, donde en Options, Default Parameters, aquí, en las unidades, ¿cierto? Unit System, y ahí ustedes le piden, en este caso, el sistema métrico, que yo lo tengo ahí listo, ¿ya? Y ahí le dan OK, y eso, en principio, es lo único que deberían definir a priori, que es lo mismo que en el EPANET. Si recuerdan, lo primero que había que hacer era cambiar las unidades a nuestro sistema. ¿Qué es lo que necesita GECRAS? GECRAS, como dice acá, ¿cierto? Necesita un plan para hacer las simulaciones. Ya vamos a ver qué es eso. Un archivo de geometría que define la geometría del canal o del río o lo que ustedes estén modelando, y otro archivo de Steady Flow, que en el fondo define las condiciones de borde, define los casos de caudal y un par de otras cosas que también vamos a ver en forma bastante breve. Entonces, con esas tres cosas, ustedes ya están en condiciones de poder correr el modelo. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo. Ya vamos a grabar el que yo tenía. Y tienen que ponerle un nombre, entonces pongámosle HT. Esto está quedando grabado, así que no lo voy a hacer más o menos rápido para que después alcanzamos a ver lo de angostamiento, y después ustedes lo pueden ver de nuevo para seguir el paso a paso si es que así lo quieren hacer, ¿ya? Entonces, cualquier nombre al proyecto, HT y OK. Ahí se fijan que me cambió de nuevo el sistema de unidades, así que lo voy a tener que volver a cambiar. Unit System está en la unidad de inglés de Estados Unidos, así que lo vamos a volver a cambiar a el sistema internacional. Ok. Ya. Entonces después, el plan se crea en general en forma automática, así que no vamos a hacer nada con este. Lo principal aquí es definir la geometría, es lo más complejo, ya, donde tienen que definir las secciones transversales en las que ustedes van a hacer los cálculos, las distintas elevaciones, en el fondo la forma del canal de comienzo a fin, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Tienen todos estos botoncitos. Este es el de geometría. Entonces, cuando ustedes hacen clic ahí, se les abre otra ventana donde ustedes pueden definir entonces la geometría del canal, ¿ya? Se fijan, ahí tienen las uniones, secciones transversales, después pueden incluir puentes o alcantarillas, pueden obtener inline structures, son aquellas que están perpendiculares al flujo, o sea, que son una obstrucción al flujo. También tienen las estructuras laterales, donde podrían diseñar vertederos laterales o compuertas laterales, áreas de almacenamiento, algún tipo de embalse, y etcétera, etcétera. Tiene hartas cosas que pueden incorporar en el modelo. Entonces, lo primero aquí es dibujar, ¿cierto? Igual que como lo hicimos en GECRAS al comienzo, dibujar el canal, ¿ya? En el fondo, el nodo de inicio y el nodo de fin. Entonces, ahí tienen que definir un river reach y lo dibujan. Entonces, de ahí hasta acá, y con doble clic terminan. Y pongámosle canal, cualquier nombre, ¿cierto? Tienen que ser claros para que después se acuerden, ¿cierto? Cómo le pusieron. Canal ejemplo,
y el reach 1. Ya reach se refiere a las distintas tramos que ustedes van a definir en el canal. ¿Ya? Y eso en el fondo pueden definir un solo reach de comienzo a fin, o pueden definir 1, 2, 3, 4, 5 reaches distintos en el mismo río para, en el fondo, agrupar, por ejemplo, secciones transversales en cierto reach, o la geometría, los números, el coeficiente de Manning. Para ejemplos simples, y como el proyecto que tienen que hacer, yo creo que definir un reach solamente debería estar ok. ¿Ya? Entonces, se fijan, ahí le puso el nombre y está diciendo que va desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos dibujado. Esto no está georreferenciado. Lógicamente, GeoGebras permite georreferenciación, pero eso es un poquito más avanzado. Aquí no es necesario que lo hagamos porque nosotros vamos a definir las secciones transversales y en base a eso, ¿cierto? Les vamos a ir dando unas ciertas distancias, la geometría, y vamos a construir entonces el canal de principio a fin. La geometría, entonces, tenemos que irnos a Cross Section, aquí. Se nos abre esta ventanita. Y aquí en Options tenemos que crear una nueva. Y hay que darle número. Las secciones se van a ir numerando acorde a los nombres que nosotros le pongamos. Y después vamos a ver que podemos interpolar secciones transversales entre una y otra. O sea, no tengo que definirlas todas. Y ahí el programa va a darle números correlativos de acuerdo a la definición de los números de nuestras secciones transversales. ¿Ya? Entonces, pongámosle a la primera el 0. Y la particularidad que tiene GeoGebras es que parte contando las distancias desde el punto de aguas abajo, ya, o sea, desde el punto final del canal. ¿Ya? Hay que tener eso en consideración porque para ir definiendo, por ejemplo, la pendiente del canal, vamos a tener que tener claro que el primer punto que ingresamos es el punto de más abajo, y por lo tanto vamos a tener que ir dando elevaciones que son cada vez mayores a medida que nos vamos moviendo hacia aguas arriba. ¿Ya? Raúl, Sebastián preguntaba qué ventajas tiene la opción Storage Area. Eso es, por ejemplo, si de algún canal se deriva a algún estanque o algo así. Pero en realidad no, ventajas, según tú la necesitas en tu proyecto, lo vas a tener que ocupar, pero no necesariamente tienes que ocuparla aquí, como en el caso de Panet, donde teníamos que poner un estanque. ¿Se acuerdan? Aquí no, aquí nosotros vamos a ingresar el caudal del canal. Entonces no hay que poner un área de almacenamiento ni aguas arriba ni aguas abajo. ¿Ya? Entonces, aquí lógicamente siempre conviene ir siendo bien detallado cuando uno va ingresando datos. Entonces, en descripción podemos ponerle aguas abajo, para que recordemos, ¿cierto?, que la sección 0 es de aguas abajo. Y tenemos que definir la geometría. Ya, entonces la idea que teníamos con Patricio era que reproduzcamos el ejemplo que calculamos nosotros el eje hidráulico a mano, ¿cierto? Hace un par de clases atrás. Entonces ese canal tenía un cambio de pendiente, tenía un número de Manning de 0.015, si no me equivoco, y un ancho de 3,5. Y era un canal rectangular. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, aquí la columna Station se refiere a la coordenada en X de la sección transversal y Elevation, lógicamente, a la coordenada Z. ¿Ya? Y esto se ingresa de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, para hacer un canal rectangular de 3,5 metros de ancho, vamos a tener que hacer algo así, por ejemplo. X0, y démosle al canal una profundidad de 3 metros. Después tengo 0, 0. Después tengo, como el canal tiene 3,5 metros de ancho, acá tengo que poner 3,5 y 0. Y después tengo que poner 3,5 y 3. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen aquí Apply Data,
se fijan, dibujó una geometría, tiene 3.5 metros de ancho y el canal tiene una profundidad de 3 metros. ¿Ya? Aquí la leyenda les indica a qué corresponde cada cosa. Entonces esta es la línea del ground, ¿cierto? De la base. Tienen que, lógicamente, poner el número de Manning. 0015, 0015 y 0015. Aquí el LOB tiene que ver con, uno puede definir planicies de inundación a los costados del canal principal. En este caso no lo hicimos un canal que es simplemente rectangular, ¿ya? Entonces uno puede especificar el número de Manning para esa planicie de inundación a la izquierda, el canal principal y también a la derecha, ¿ya? Aunque ustedes no lo hayan definido, el programa igual les pide que lo utilicen, ¿ya? Después, hay que definir cuál es efectivamente el canal principal. En este caso está claro, ¿cierto? Porque es un canal rectangular. Pero si tuvieran una geometría un poco más, como puede ser un cauce natural, tienen que definir una parte del canal, que es la parte principal por donde en caudales bajitos debería tender el agua a escurrir, ¿cierto? Y cuando aumenta el caudal, entonces a medida que sube el nivel, se van inundando estas planicies y el agua escurre entonces por una sección un poquito más grande, ¿ya? Entonces aquí el lado izquierdo del canal está definido por la coordenada 0 y el lado derecho está definido por la coordenada 3.5, ¿ya? Y le hacen apply y se fijan que ahora apareció ahí bank stations como ese punto y ese punto, lo que indica que el agua va a fluir por toda esta sección y además agregó ahí el numerito del Manning, ¿ya? Vi que alguien tenía la mano arriba, pero parece que la bajó. Era la Cami Albornoz. Cami, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, se me marcó, perdón. Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces ahí tenemos definida la geometría de esta primera sección y tengo que indicar ahora a dónde se va a ubicar la otra sección, ya la sección que yo voy a definir después. Por lo tanto, si recuerdan, el canal tenía 100 metros de largo, cambio de pendiente y otros 100 metros. Ya pueden mirar la figurita si la tienen por ahí. Entonces, vamos a definir que esto tiene 100, 100, 100. ¿Ya? Y al definir estas tres iguales, el downstream reach length, esto en el fondo va a ser perpendicular. Las secciones van a, en el fondo las secciones transversales van a ser paralelas una de la otra, porque ustedes podrían perfectamente poner, si el río tiene una curva, por ejemplo, podrían poner una que es así y después aguas abajo una que tiene una cierta inclinación en la horizontal, para que el canal vaya haciendo esa curva, ¿ya? Pero en este caso, como es un canal recto, estas tres entonces tienen lo mismo. Y aplicamos esto y estamos listos con esa sección. Entonces ahora tenemos que definir la que sigue. Acuérdense que este es el extremo de aguas abajo, ¿ya? Entonces vamos a hacer rápidamente, tenemos que agregar otra, vamos a ponerle 1, y se fijan el número de Manning en general se va a mantener, a no ser que ustedes lo cambien, y apareció aquí. Este pongámosle como descripción el cambio de pendiente. Ya vamos a definir aquí tres secciones, la de aguas abajo, la del cambio de pendiente y la de aguas arriba, y después vamos a interpolar entre esas distintas secciones para tener más puntos de cálculo, ¿ya? Entonces, si partimos abajo, la pendiente de ese tramo era 0.0003. Luciano. Hola, profe. Tengo una duda respecto al contraction y expansion que sale ahí en 0.1 y 0.3 y también con el left bank y right bank. ¿Sí? ¿Qué quieren decir eso? El left bank,
como les decía, nosotros aquí estamos definiendo un canal que es rectangular, ¿cierto? Pero puede ser que, por ejemplo, si tú miras un río, hay una parte principal que es un poquito más profunda, y después tiene como unas ciertas planicies que son menos profundas, pero donde para grandes caudales también escurre agua, ¿ya? Entonces, este Main Channel Bank Stations, en el fondo tú tienes que definir por dónde, bajo condiciones normales, va a ir el agua, ¿ya? Para nuestro canal, como es rectangular, es toda la sección, ¿ya? Pero puede darse el caso que si tienes geometría un poco más compleja, entonces tú digas, en realidad esta parte al medio es mi canal principal y hacia los costados son planicies de inundación, donde en realidad no necesariamente va a escurrir agua siempre, ¿ya? Y los coeficientes de contracción y expansión tienen que ver con las pérdidas de carga, si es que, por ejemplo, la geometría va cambiando y se va expandiendo el canal o se va contrayendo. ¿Ya? Y esos coeficientes tú los puedes cambiar, pero van a ser multiplicados por el b cuadrado sobre 2g en el fondo para darte pérdidas de carga. Ya hoy día, después en la clase de angostamiento y ensanche, vamos a ver un poquito de eso también. Gracias. Entonces, súper. La pendiente aquí de este tramo, si no me equivoco, era 0.0003. Y nosotros vamos a definir la sección del cambio de pendiente, que son 100 metros más arriba. Entonces, si nosotros definimos, si multiplicamos la pendiente por 100 metros, eso me da 0.03. Entonces, tengo ahí 0. La elevación, acuérdense, esto vamos a dibujar el canal de esa manera. Por lo tanto, la elevación podemos decir que todavía siguen siendo 3 metros. Después, ahora voy con el fondo, entonces sigo en 0 y tengo que multiplicar entonces la pendiente por 100, ¿cierto? Y eso me da 3 en 100, o sea, 0.03, 3 centímetros de elevación. Y después me voy hacia el otro lado, entonces le pongo 3.5, porque ese es el ancho del canal, la misma elevación, porque el fondo es plano, y después tengo la otra coordenada y los mismos 3, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, en ninguna parte estamos ingresando la pendiente del canal. Esto se define automáticamente a medida que ustedes van ingresando las secciones transversales. Y aquí, ¿cierto? Como esto está a 100 metros del otro punto y a una elevación de 3 centímetros, eso va a reproducir entonces la pendiente del canal. Hay dos preguntas, Sí, una Pablo, y la de Nicolás un poco más arriba. En el main channel se coloca en la altura derecha e izquierda que alcanza el canal. En el main channel se pone, son las coordenadas son stations, y station siempre es en el eje X. Entonces aquí va 0 y 3.5. ¿Ya? Y después Pablo dice, y el otro no es 3.003. Podría ser si es que nosotros queremos que el canal tenga siempre la misma profundidad, entonces aquí yo tendría que poner 3.03 para que tenga los 3 metros de profundidad, y aquí también. ¿Ya? No es necesario que siempre tenga la misma profundidad, porque no creo que vaya a rebalsar, ¿ya? Pero sí que tenga el mismo ancho. Entonces aquí, el próximo punto va a estar a otros 100 metros arriba, entonces eso va con 100 ahí. Y si aplicamos los datos, ya ahí les dibuja la sección, las bank stations, el agua va a escurrir en toda la sección transversal al comienzo, y si se fijan, hay un poquito de elevación, hay unos 3 centímetros ahí respecto de la anterior. ¿Ya? Estamos listos con esta sección, y después tenemos que agregar la última. Vamos a ponerle un número 2, y esa sería la de aguas arriba. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre de aguas arriba,
Station 0. Ahora esto tenía una pendiente de 0.025, si no me equivoco. Entonces tengo 0.025 por 100 y eso me da 2.5. ¿Ya? Entonces tengo, este es el punto de arriba, acuérdense. Entonces tengo 2.5 desde el comienzo más los 3 metros de profundidad del canal. Eso me da 5.5. Ya después tengo 0 y 2.5 son desde el punto anterior. Entonces aquí tengo 2.53. Y aquí entonces tengo 5.53. Estación 3.5, 2.53. Y estación 3.5, 5.53. ¿Ya? Aquí también nos pide una cierta distancia. Vamos a poner lo mismo aquí, 3.5. Y aplicamos los datos y nos dibuja la geometría. ¿Ya? Scarlett, si quieres cambiar la geometría, la cambias nomás, efectivamente. Tú puedes poner una sección trapecial en una parte, rectangular, etcétera. Y si tienes secciones intermedias que tú conoces, las pones. Si no, el programa va a interpolar una transición entre esas dos secciones. ¿Ya? La pendiente de este tramo era 0.025. Y ok, tenemos definidas nuestras 3 secciones. Entonces podemos cerrar esto. Y se fijan que aparecieron ahí un 0, un 1 y un 2. Y si pinchan aquí el reach y le piden un profile plot, les dibuja entonces cómo se ve este canal en corte vertical. Ya se fijan, la pendiente, una tremenda pendiente fuerte y después una pendiente mucho más suave. ¿Ya? Sí, Pablo, si quieren un cambio brusco, lo ideal es que definan secciones transversales justo antes y justo después, para que el programa en el fondo no interpole cualquier cosa, sino que sea algo más bien acotado. ¿Ya? Entonces aquí tienen el perfil. El programa va a calcular las alturas en las secciones que ustedes definen. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que tener secciones intermedias porque si no va a calcular una altura en 2, que es la altura de entrada, va a intentar calcular una altura en 1 y después va a querer calcular en 0. ¿Ya? Entonces, aquí como todas las secciones, la geometría es la misma, nos conviene simplemente interpolar. Y eso lo pueden hacer aquí en Tools, XS Interpolation y entre 2 secciones. Y entonces ustedes le pueden pedir, por ejemplo, una distancia constante de 10 metros. O sea, esto va a interpolar secciones transversales cada 10 metros. ¿Ya? Le ponen interpolar ahí. Ahí las interpoló. Ahí está interpolando entre la sección 1 y 2. Y me falta interpolar entonces ahora entre 0 y 1. ¿Ya? Y también defino entre 0 y 10. ¿Ya? O sea, secciones cada 10 metros. ¿Se fijan ahora? Aparecieron secciones intermedias que están interpoladas y está como interpolé entre 2 secciones con cierta diferencia de cota, esta las va a poner, va a respetar las pendientes en el fondo. Y si grafican el perfil de nuevo, profile plot, se fijan que ahí aparecieron entonces las secciones intermedias y respetan las pendientes que ustedes pusieron y lógicamente respeta también la geometría. ¿Ya? Ya, entonces con esto, si no me equivoco, estamos listos con la geometría de nuestro canal. Entonces hay que grabarla, Save Geometry Data, y le habíamos puesto HT, ¿cierto? Ok. Ya, y ahí está grabada. Aquí no pusimos ningún elemento adicional, pero aquí entonces en inline pueden poner vertederos y las compuertas y los vertederos laterales aquí con esta otra, o cepas de puente, alcantarillados también lo pueden poner. Entonces con eso podemos cerrar esto.
e irnos a la parte de Steady Flow, porque vamos a estar simulando flujo permanente, y ese es el botoncito que sigue, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definir el caudal, y uno puede definir distintos casos de caudal. No es necesario que lo vayan cambiando una y otra vez, sino que aquí en Number of Profiles, si ustedes se fijan, aquí yo tengo que ingresar el caudal en Profile 1. Y ahí le ponemos el caudal de 5, que era el caudal que está circulando. Pero yo aquí puedo definir 3 casos distintos de caudal, por ejemplo. Y ahí se me abren 2 casillas más donde yo puedo decir, bueno, ese es caudal de 5. Voy a también simular, en el fondo lo que tienen que ustedes hacer en el proyecto, ¿cierto? Simular un caso más bajo y simular un caso más alto. ¿Ya? Entonces el programa va a usar caudal de 5, 2 y 10. Eso, ustedes pueden agregar puntos del canal donde hay cambio de caudal, lo podrían hacer para experimentar o en su proyecto también. Y aquí entonces tienen que ingresar las condiciones de orden. Reach boundary conditions. Ya, y lógicamente tienen que ingresar una aguas arriba y una aguas abajo. Ya. Nosotros ya sabemos para este caso en particular que la condición de aguas arriba, si se acuerdan, como entraba en una pendiente fuerte, altura crítica, y abajo, como había una caída, también había una condición de borde de altura crítica. ¿Ya? Pero ustedes la pueden cambiar, o sea, si por ejemplo el canal fuese muy largo, podrían perfectamente decir que aguas abajo hay altura normal y les va a pedir la pendiente para calcular la altura normal. ¿Ya? Eso sí tienen que ingresarla ustedes. O pueden imponer alguna altura que ustedes conozcan. ¿Ya? Por ejemplo, la altura con la que llega un embalse o algún otro dato que ustedes tengan. Pero en este caso teníamos altura crítica en los dos lados. Tienen que definir siempre las dos. El programa eventualmente puede que ocupe una o la otra dependiendo si el flujo es supercrítico o subcrítico, ¿ya? O si es mixto, si hay una transición entre ambos. Y con eso estaríamos listos aquí. Y hay que grabar entonces, Save Flow Data. ¿Sí? Cristóbal, sí. Esas alturas críticas que se definen, una se define aguas arriba y otra aguas abajo, ¿dónde se están, o sea, por qué se colocan dos alturas críticas? Porque tú tienes que ingresar una condición de borde aguas arriba y una de aguas abajo para iniciar los cálculos. ¿Pero para qué tramo sería, o sea, para qué pendiente o...? Upstream es por donde ingresa el caudal, que en este caso es la parte de arriba, la sección 2 que nosotros definimos. Sí, son los puntos de control, Nicolás. Sí. Y Claro, abajo, y el otro es abajo. Pero, es abajo. por ejemplo, si Exacto. tenemos 3 tramos, ¿cómo lo haría ahí? O sea, si tenemos 2 cambios de pendiente y tenemos 3 pendientes distintas. Igual arriba y abajo, ¿cierto? Ah, Porque y lo que pasa en esas medio son tus se condiciones calcula, lo calcula el programa. lo calcula el programa. Ya, Lo calcula el programa. ok. Pero ese es un detalle súper bueno, porque aquí estamos ok con estas condiciones de borde, con los caudales, y lo grabamos. Ya, ok, estamos listos con eso. Y ahora tenemos definida la geometría, los caudales, las condiciones de borde. Así que en realidad estamos ok para correrlo. Pero cuando lo corremos, que es este monito de aquí, Steady Flow Simulation, el programa nos pide que nosotros le digamos si tiene que hacer cálculos en régimen subcrítico, supercrítico o mixto, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde ustedes tienen que conocer de manera previa, al menos en forma cualitativa, si ustedes esperarían tener un río, un torrente, o podrían tener los dos y eventualmente tener un resalto en alguna parte, ¿ya? Si el régimen ustedes dicen que es subcrítico, entonces el programa solamente va a pescar la condición de aguas abajo y va a usar esa para calcular hacia aguas arriba. Si ustedes le dicen que es supercrítico, va a usar la condición de borde de aguas arriba y va a calcular hacia aguas abajo. Si ustedes le dicen que es mixto, va a pescar ambas y va a empezar a calcular. ¿Ya? Si no saben, mejor ponerle mixto que arriesgarse con alguno de los otros dos. ¿Ya?
de todas maneras el programa debería converger a la situación correcta en el caso mixto. Si ustedes por ejemplo, partamos con la simulación mixta y después veamos qué pasa si la cambiamos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que aquí tenemos torrente y río, y como vimos en el eje hidráulico, hay un resalto, era en la pendiente suave. Nosotros ya sabemos el resultado. Veamos si el programa reproduce lo que nosotros vimos. Entonces, compute. Si hay algún error, les va a avisar. Aquí terminó la simulación sin ningún problema. Y después aquí entonces, en ese View Profiles, podemos visualizar el perfil. ¿Ya? Entonces aquí se fijan, tenemos el perfil del eje hidráulico. Y lógicamente después podemos pedirle las alturas en cada una de estas secciones. Entonces, se fijan, respetó la condición de crisis arriba. Después hizo un torrente con un perfil S2. Y después un resalto y un perfil M2 donde este régimen es subcrítico y llega a la altura crítica. ¿Ya? Ese es para el caso 1. Para el caso de 5 metros cúbicos por segundo. Para el caso de, la habíamos cambiado para 2. Ahora se nos ahogó un poco. Se fijan que el resalto ahora ocurre en la parte de la pendiente suave. Y después para nuestro perfil 3, tenemos que entonces ahora cambió y nos entrega este perfil de escurrimiento. ¿Ya? Pero respetando la condición de que es río aguas abajo y de que es torrente y hace converger y nos da entonces la ubicación del resalto. ¿Ya? Ahora, si nosotros le hubiésemos pedido que corra esto con un régimen solo de río, veamos qué es lo que nos entrega. Aquí hay que sacar alguna de las líneas. Si le pedimos solamente de río, se fijan que calcula la parte del río súper bien, pero después cuando llega a la pendiente fuerte, como yo le dije que era un río, pero el programa sabe que es un torrente, converge a la altura crítica. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, nosotros sabemos que eso está medio raro, así que no es la solución del problema. Y también podemos pedirle que calcule la solución en régimen supercrítico, como torrente solamente, y el programa lo va a hacer, ya lo va a calcular lo que ustedes le piden, pero ahí es donde ustedes tienen que, entonces, ver que en realidad la solución no tiene ningún sentido. Parte como torrente bien, ¿cierto? Porque ese tramo efectivamente es supercrítico, pero después cuando llega el tramo del río, como nosotros todavía le estamos diciendo que esto debería ser supercrítico y esto va a querer ser río, converge a la altura crítica de nuevo. ¿Ya? Y por lo tanto esa situación también está bastante rara y nosotros sabemos que no es así. Por lo tanto, la solución que vale finalmente es la del régimen mixto. ¿Ya? Podemos también cambiar, por ejemplo, la condición de borde y aguas abajo, pensar que llega a un estanque, entonces le ponemos un nivel conocido, pongámosle un 2 metros, 2.5 y 3 para los distintos caudales, solo cambiando número aquí. Y ahora lo que está, entonces le estamos diciendo, entra con altura crítica, pero finalmente llega a un estanque que tiene un nivel de agua conocido, aguas abajo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que siempre hay que grabar. Ahí. Y ahora pidámosle entonces que nos calcule con régimen mixto. El programa calculó sin problema. Y le pedimos los perfiles. Y, bueno, le puso una altura muy grande. Entonces, si se fijan aquí, esta altura simplemente ahogó el canal hacia aguas arriba y se genera un resalto aquí en esta parte. ¿Puedes subirlo a la altura de salida a 3 metros?
Ya veamos qué pasa. Si le pongo para un caudal un poquito mayor, o sea, una altura de borde un poquito mayor. Ah, no, pues sí la tenía. Ahí está, para 3 metros. Pero como cambia el caudal, también cambia un poco la Ya, ok, ya. situación. Sí, es que lo que quería comentarles es que han tenido varias consultas con respecto a la cámara de aquietamiento y recuerden que aquí nosotros estamos imponiendo una condición de crisis, pero ustedes tienen que verificar que en el fondo el canal no se les ahogue eventualmente. Entonces, si bien ustedes imponen la crisis, después tienen que asegurarse que el canal funcione bajo ese criterio. Podría quedar un canal mal diseñado en el fondo y que después cuando lo hagan andar el agua y llegue incluso arriba a la cámara de aquietamiento. Es poco probable que les pase, pero formalmente tienen que hacerlo, tienen que asegurarse que funciona bajo las condiciones que ustedes están probando. Exacto. Ya. Entonces, cuidado con eso también, y eso también lógicamente lo pueden modelar aquí, ¿cierto? Le pueden cambiar los niveles de aguas abajo, también de aguas arriba, para ver qué es lo que pasa. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Lo primero, lo más importante es definir bien la geometría, respetar las pendientes, la sección transversal, las distancias, interpolar secciones para que el programa calcule, y ahí ustedes pueden pedir una discretización, la que ustedes quieran. Como su canal tiene 3 metros, ustedes podrían pensar 5 centímetros, 1 centímetro, de tal manera que el cálculo sea bien detallado. Lo único que puede ocurrir es que el programa se va a demorar un poquito más en correr, ¿ya? Definir condiciones de borde, definir bien los caudales, y en realidad es bastante simple de utilizar. Gonzalo, el programa entrega las alturas de partida y llegada, pero no reproduce bien el largo, ni esas cosas. Ustedes tienen que calcularlas con las fórmulas que vimos, a partir de las alturas que entrega aquí el programa, ¿ya? Pero por ahí, ¿cierto? Se pueden ver las tablas, no recuerdo dónde, pero donde ustedes pueden ver la coordenada y la altura de escurrimiento, para que puedan después compararla, llevarlo a Excel y plotear el perfil de HEC-RAS junto con el de ustedes y hacer algún tipo de comparación, por ejemplo. ¿Ya? Así que eso, súper rápido. ¿Quedó alguna pregunta sobre el ejemplito? Como les digo, para poder poner compuertas, vertederos laterales, ahí la mejor herramienta son los manuales para ver bien qué tipo de variable y a qué corresponde cada una. Vertederos también, etcétera, etcétera. Ya está súper bien, está todo bien documentado, de tal manera que ahí tienen buen material de apoyo. Catalina. Hola, profe. Hola. Una consulta pequeña. Quería saber si en la modelación que hagamos en el programa tenemos que entregarla en un archivo del programa o tenemos que enviar el eje hidráulico que modelamos como imagen. Sería bueno que también entregaran los 3 archivos HEC-RAS: geometría, steady flow, y para que nosotros podamos llegar, cargarlos, correrlos, verificar que corre y que es el perfil que ustedes pusieron en su informe, y eso. Ya, genial. Muchas gracias. Sería bueno, sí. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ahí hay, Javier tiene una y Scarlett también. Scarlett, si al interpolar no me queda la línea de perfil tan recta, ¿significa que está malo el cálculo? La interpolación debería... ¿Qué línea de perfil te refieres? No me quedó muy claro. Como de las alturas. Es que ayer traté de hacer un intento y me quedó como una escalera. Entonces no me iba como variando Gradualmente. la pendiente. Gradualmente. Sí, claro. Ahí lo que generalmente eso se arregla poniendo más secciones transversales entre medio. Podría ser eso. Porque, claro, el programa al pasar de un punto en el otro puede haber algún cambio de régimen o puede que haya algo ahí y, claro, no sabe qué hacer y pasa como con una recta de uno al otro. Pero si tienes más secciones, probablemente pueda hacer los cálculos necesarios para que esa transición sea más suave.
Ok, gracias. Javier. Javier, ¿cómo se define una extracción de caudal? En este momento no recuerdo bien, pero lo podrías definir, me parece que aquí, en la Steady Flow Data, donde tú le pones un Flow Change Location. Y en este caso no sé si me lo pescó. Ah, claro, tengo que definir alguna estación donde yo voy a hacer el cambio de caudal. Y ahí entonces está la estación, yo le dije en el 1.4, hay que ir al mapa, ¿cierto? Y ver cuál es esa. Y ahí entonces le indicas el valor en el cual se aumenta. Ahí, claro, ingresa los nuevos Veamos, caudales, lo que sigue de ahí para adelante. claro. Entonces, supongamos que le ingresamos un metro cúbico por segundo a cada uno. Y veamos si es que nos corre de esa manera. Voy a cambiar las condiciones de borde. Lo voy a volver a altura crítica. Y veamos si corre ahora de esa manera. Sí. Y veamos qué perfil nos entrega. Claro, son distintos, ¿cierto? Aquí es donde al parecer ingresamos el cambio de caudal y hay una variación ahí bien suave en la altura, no se notó mucho. Ya, pero de acuerdo a los valores que ustedes entreguen, se podrá notar más, ¿cierto? Ahí Hay cambio de altura crítica. hay cambio de altura crítica, eso al menos se nota claro, ¿cierto? Entonces aquí es donde hay un cambio en el caudal y como aumenta el caudal, aumenta un poquito la altura crítica. Ya, así que lo podrían hacer de esa manera o utilizando los elementos de vertedero y compuertas laterales que también se pueden ubicar. Jacqueline tenía una ¿Ya? pregunta. Hola, profe, tengo Jacqueline, una consulta, pero no con el programa en sí, sino como una duda conceptual. Cuando uno calcula las alturas críticas o las alturas normales, estas alturas siempre deben estar dentro como de mi altura máxima como de escurrimiento que puedo alcanzar para mi canal diseñado. Sí, sí, porque de lo contrario lo está rebalsando. Ah, ya, vale. Muchas Claro. gracias. Ah, y otra cosa, con respecto al proyecto, las tablas se pueden partir como por la mitad, aunque como realmente eso sea súper complejo. O sea, como que no sea como partir, como que el espesor ahora en vez de 1 pulgada sea 0,5 pulgadas. Ah, ¿y qué es lo que estás pensando hacer con eso? Es que yo, ¿Tener más material, digamos? sí, una cosa así, Ah, como para que sea más alto. sí, podría, es una posibilidad, pero no la teníamos considerado originalmente. ¿Ok? Piensa que después eso de, a ver, ¿cuáles son los desafíos de eso? Recuerden que aquí la lógica es, originalmente era que esto lo íbamos a construir, o sea, si ustedes lo diseñaban de alguna manera, iban a tener que además armarlo. Y el problema, un problema que podría ocurrir con eso es que pierda soporte estructural. Entonces, en la vida real ustedes le van a pasar estos planos a uno de sus compañeros estructurales y él va a tener que rascarse la cabeza para ver cómo eso lo arma. ¿Okay? Ahora, lo que sí pueden considerar en algunos casos, y no sé si lo han estado viendo, son secciones compuestas. Es decir, una sección que no necesariamente sea uniforme. Por ejemplo, supongamos que tiene un trapecio, podría tener una sección que sea un trapecio y con una planicie de inundación. ¿Okay? Entonces, lo voy a dibujar rápidamente aquí en el papelito. De forma tal de acomodar los caudales. Ah, ¿dónde está mi pantalla? Ah, justo tengo el... Ah, no sé, pero... No se nota. ¿Ya? No, el soporte de la estructura no se añade al presupuesto, ¿ya? Es solamente el tema de las tablas. Pero entonces la respuesta es, si quisieras, sí, pero tiene sus desafíos.
Pero es preferible que no. Es preferible que no, sí. Muchas gracias, profe. No hay problema. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en el presupuesto del proyecto solo vamos a tener que contar las tablas que vamos a comprar. O sea, No, y consideren materiales y tornillos, por ejemplo. Piensen que ustedes lo van a construir, entonces cada cuánto espacio, por ejemplo, van a ir atornillando. Entonces, ¿cuántos tornillos necesitarían más o menos? ¿Y de qué tipo de tornillo? Lo van a sellar con silicona. ya. Si, por ejemplo, van a hacer un vertedero, que vamos a ver el tema de los vertederos en la próxima clase, los vertederos Ujú. requieren que el nivel sea muy preciso, entonces eso podría llevar una laminita de aluminio. Ese tipo de cosas Ya. pueden ir considerando. Silicona, si es que lo van a sellar con silicona o algún otro tipo de impermeabilizante. Ya, entonces como podemos agregar otras cositas como Sí, extras que sean sí, sí, como... sí, sí, Ya. sí, sí, sí. La idea era que las tablas fueran comunes para todos porque obviamente tengan condiciones de trabajo similares, porque sea lo más justo posible, pero de ahí si quieren incorporar algún tipo de pieza especial o algo que requiera, por ejemplo, otro material, que si quieren plexiglas o algo por el estilo, para una sección en particular, podrían hacerlo. Ya, vale. La cámara de aquietamiento no la diseñen. La cámara de aquietamiento, la idea original para efectos de la construcción era que nosotros íbamos a proveer una especie de cilindro tambor y el canal se montara sobre ella. Estábamos tratando de resolver el tema del sello para que no perdiera agua. Y por lo tanto, se supone que el nivel de la cámara de aquietamiento se tiene que ajustar a lo que ustedes estén pidiendo. Nosotros lo que tenemos con la bomba podemos regular el caudal. Entonces, si el canal de ustedes por alguna razón no quedaba bien diseñado, ese nivel podría subir en la cámara de aquietamiento hasta que comience a extraer el caudal que ustedes requieren. Pero también podría haber pasado que si el canal tenía algún problema de diseño, comenzara a inundar desde aguas abajo. ¿Ya? Entonces, la cámara de aquietamiento, ustedes no se preocupen del diseño, piensen que esto se va a montar encima, ¿ya? Y que por lo tanto esta cámara se va a ajustar a los niveles, o debiera tratar de ajustarse para poder evacuar el caudal que está requerido de sacarse, ¿ya? Y por lo tanto no la consideran en el presupuesto, ni tampoco el estanque que va al final. Esas dos cosas existen, ¿ya? Tenemos dos preguntas, Carla. Tengo la pregunta, en el programa cuando hizo esa extracción, yo no había, cuando aprendí a usar el programa no sabía que se podía hacer ese tipo de extracción, pero ¿a qué tipo de extracción correspondería? ¿Como una extracción brusca o el programa lo toma como algo gradual? Porque yo lo estaba haciendo como con las estructuras laterales. En ese caso, yo creo que lo toma como brusco, de todas maneras, porque para la otra, como tú dices, las estructuras laterales te permiten hacer una extracción gradual en varios metros en algunas secciones, ¿cierto? Aquí es en una sección donde uno le dice ya hay cambio de caudal y por lo tanto tendría que ser algo brusco. Vale, gracias. Y con las compuertas, o sea, con las compuertas como a cross section, en las secciones transversales, como que igual he tenido problemas como diseñándolas porque como que no me toma el nivel de elevación del agua o por ejemplo si viene el flujo con mucha, como que me ahoga o sea, como que rebalsa la compuerta y no me toma como la altura que yo le estoy definiendo. Así como también he tenido problemas. Sí, eso es complicado, de hecho, pero así el diseño, o sea, algo ahí hay que tienes que cambiar, hacerla tal vez más larga, la abertura de la compuerta un poquito mayor. Así es la cosa, no es siempre tan Ya, fácil. vale. Ya, sí, gracias. Millaray, y luego Millaray. le respondo a Martina y Cristóbal. Ya. Profe, es que respecto a algo que dijo una compañera recién, es que la altura, claro, nos daba cuando estábamos diseñando nos daba como una altura mayor a la altura del canal. ¿Habría que rediseñar si nos pasa eso? Así como buscar otra geometría, otras pendientes, lo que sea, ¿cierto? Exacto. Sí. Ya, gracias. Ya, y con respecto a la pregunta de Martina y Cristóbal, a ver, en la vida real ustedes lo que están haciendo es la fase de diseño y por lo tanto una consultora de ingeniería ya tiene contabilizadas las horas hombres del diseño. Eso es el presupuesto que envía la consultora cuando
dice yo me voy a hacer cargo de este diseño. De todas maneras, ustedes tienen que hacer un presupuesto estimativo la mayor parte de las veces, y ese presupuesto es el que se entrega al finalizar el proceso de ingeniería. La construcción y las horas hombre y transporte y compra de los materiales, eso lo hace después la empresa que lo va a construir, y ella considera, además de todo lo que es materiales, transporte, fletes, permisos, y etcétera, considera las horas hombres de los jornales, de los ingenieros, de los constructores civiles, de todas las personas que participan en la obra. Entonces ustedes lo que te están entregando ahora es un presupuesto inicial con el cual, por ejemplo, después alguien lo va a tomar como referencia para poder cuantificar su propio presupuesto y ahí agregar cuánto se vaya a demorar. Así que no, ustedes no tienen que considerar esa parte, solamente la parte de material. ¿Ok? Uy, varias preguntas. Coeficiente de gasto de vertedero lateral. Los vamos a ver Nosotros vimos ahora. algunos y los vamos a seguir viendo en lo que sigue, pero como les comenté en su momento, hay el hidráulica de Pancho J. Domínguez, ahí están todos. Hay una muy buena fuente para coeficientes de gasto, todo lo que es más empírico, ahí están los experimentos necesarios. ¿Ya? Así que les recomiendo que para la parte de singularidades le echen una buena miradita. De hecho, lo que vamos a ver a continuación mucho viene del trabajo de Pancho J. ¿Qué libro es ese? El Hidráulica de Francisco Javier Domínguez. Estaba en la biblioteca, probablemente ahora hay alguna copia digital, y si no, por ahí, igual se encuentra. Ya, entonces vámonos con ensanches y angostamientos, que es lo que nos correspondía ver hoy día, la clase 18, y entonces nos queda la próxima, que es de compuertas, y las de vertedero, o sea, nos quedan en estricto rigor tres clases más. Antes de partir tenía este videito que grabé el otro día para que lo veamos y lo discutamos rápidamente. ¿Ya? A ver, desde el comienzo. Desde el comienzo. Ojo que yo tiré un palito ahí. Ya, yo tiré un palo al agua para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Esto en Reñaca, si se fijan, ahí está el Starbucks, esta es la zona de salida del estero Reñaca, un día después de estas grandes lluvias que hubo aquí en Viña. Ojo con el palito. Es que está medio cortado, pero... ya iba el palito, ya lo vimos. Oye, nosotros estábamos en cuarentena y tú fuiste a filmar esto. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pudieron observar? ¿Cómo es el régimen en esta parte? Cuando yo tiré el palito, ¿qué pasó? Espera. Río, Nicolás, ¿por qué? ¿Por qué es un río? Porque el palito fue avanzando a lo largo del... como usted mostró, cuando las ondas se propagaban, se iban propagando a medida que se iba moviendo, o sea, se propagaban y el palito se iba moviendo lentamente. Ya, exacto, ¿cierto? De partida, como dice Ignacio, se ve poca velocidad. Cuando tirábamos el palito, se generan estas ondas, y esas ondas la característica de los ríos es que esas ondas pudieron viajar hacia agua arriba, ¿cierto? O sea, tirando un palito, usted inmediatamente, o una piedrecita, lo que sea, se pueden dar cuenta si tienen un río o un torrente. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó hacia aguas abajo? Torrente.
claramente cambia el régimen, ¿cierto? Tenemos un torrente súper fuerte, por lo tanto podríamos esperar ahí un cambio de pendiente, y de hecho se nota un poco, y después la salida hacia el mar, pero tenemos un torrente ahí tremendamente fuerte, y se fijan que hay una especie como de onda, y no sé si un resalto, pero onda, y después llega al mar, ¿cierto? Se fijan ahí que las cepas del puente están súper reforzadas ahí para evitar la socavación, y bueno, muchas otras cosas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es un caso natural donde tendríamos qué tipos de perfiles. Si tenemos un río y después pasamos a un torrente, en algún punto por ahí debería estar la altura crítica, lo podríamos identificar, de hecho tirando más palitos, por ejemplo, como lo hicimos en el video, y deberíamos, ¿cierto?, tender a observar algo similar a un M2 y S2. Aquí como cambia un poco la batimetría y hay angostamientos, ¿cierto? Puede que no sean perfectamente, pero debería tender a hacer algo así, ¿ya? Así que esto se observa, de hecho, en la naturaleza, solo hay que estar atento nomás, ¿ya? Eso. Bueno, y cuando llueve aquí en las calles también se pueden observar resaltos en cada esquina, así que estén atentos por eso también. ¿Ya? Entonces, posibles singularidades tenemos, por una parte, resaltos, que ya los vimos, cambios de caudal, también los vimos. Hoy vamos a ver las variaciones en la sección transversal, y después, como les dije, entonces tenemos compuertas y los vertederos. ¿Ya? Variaciones de la forma de la sección transversal, hay varias clasificaciones, en términos de la geometría, ensanches cuando aumenta, ya sea el ancho basal, o también podría ser la cota de fondo, se hace más profundo, o angostamiento, disminuye el ancho basal, o hay un aumento en la cota de fondo que hace que se produzca un angostamiento efectivo de la sección de escurrimiento, ¿ya? Y también, como en el caso de las variaciones de caudales, podemos tener transiciones que son bruscas o paulatinas, y el análisis para cada una de estas es lógicamente distinto, ¿ya? Y ahí, bueno, hay dos fotitos, ¿cierto? Aquí en la primera tienen el cambio de una sección rectangular a una sección trapecial. Y acá tienen un cambio, en el fondo el canal simplemente se ensancha en la parte de abajo. Son ejemplos típicos de variaciones de la forma de la sección transversal, ¿ya? El tema aquí es que, como pueden ver ahí en los videos, ¿cierto?, se forma una zona de recirculación y por lo tanto hay alta turbulencia y la energía finalmente no se conserva, ¿ya? Y si no se conserva la energía, entonces tenemos que usar la otra herramienta que tenemos, que ya la hemos utilizado, ¿cierto? La usamos para el resalto, en donde nosotros también sabíamos que la energía no se conservaba, y nos cambiamos al enfoque de utilizar la ecuación de momento. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer aquí entonces para analizar los casos de ensanche y angostamiento bruscos particularmente. ¿Ya? El caso de los transiciones paulatinas en general se pueden resolver mediante la ecuación de energía, agregando de forma particular y en la forma correspondiente las pérdidas. ¿Ya? Y también lo vamos a ver cómo se podría hacer eso. Entonces, partamos con los ensanches bruscos. Como dice ahí, el caso general. Entonces, que aquí tenemos un cambio en la cota de fondo, ¿cierto? En la sección 1, el canal baja, y además tenemos un ensanchamiento. O sea, este en realidad es el caso de un angostamiento general. Cambio en la cota de fondo que baja, y además la sección transversal se vuelve un poco más ancha. ¿Ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Si vamos a usar la ecuación de momentum, vamos a tener que considerar las fuerzas respectivas. Vamos a usar las mismas aproximaciones que utilizamos para el resalto. Vamos a considerar que la pendiente o el volumen y el volumen de fluido que está en el volumen de control y la pendiente son más o menos pequeños, de tal manera que el peso no lo vamos a considerar, ¿ya?
Y también vamos a suponer que la distancia es más bien corta y por lo tanto la fricción es poco relevante y es aún menos relevante cuando consideramos que aquí hay una alta disipación en forma de turbulencia y recirculación, por lo tanto la fricción en realidad aquí toma un rol que es muy secundario. Entonces vamos a utilizar básicamente la función momenta que utilizamos para los resaltos. Lo que sí tenemos que considerar aquí es que hay un cambio en las áreas de presión y en las áreas de velocidad. ¿Ya? Y eso aquí es la clave. ¿Ya? Entonces, el ensanche brusco, vamos a suponer que conocemos las condiciones de aguas abajo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a suponer que el flujo es de río. Y vamos a utilizar entonces un balance de momenta entre la sección 2, que se muestra en el dibujito, y la sección 1, donde hay un cambio en la sección. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, aquí tenemos graficadas las funciones momenta. ¿Ya? Y la función momenta, si se recuerdan, lo voy a escribir aquí arriba, es Q cuadrado sobre G, área de velocidad, más la distancia al centroide geométrico por el área de presiones. ¿Cierto? Esa fue nuestra definición de la función momento. Como aquí entre la sección 1 y la sección 2 cambian tanto las áreas de velocidad como las áreas de presión, la sección 2 y 1 van a tener distintas curvas de momento. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando nosotros las graficamos, al graficar las distintas secciones, vamos a tener que las curvas de momento van a ir cambiando. Aquí estamos considerando que el caudal es constante, pero ¿por qué tenemos distintas curvas de momento? Porque hay cambios en el ancho y hay cambios en la profundidad, ¿cierto? Aquí hay un cierto A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la sección 1, la momenta en la sección 1, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Q cuadrado sobre G, el área de velocidad va a ser, va a ser un ancho de la sección 1 por la altura de la sección 1 menos A, ¿cierto? Esa sería nuestra área de velocidad en la sección 1, ya donde H1 en el fondo es esta altura medida hasta el fondo. Eso sería H1 y eso sería H2. Entonces el área de velocidad es solamente esto, ¿ya? Y es por el ancho más pequeñito. Y el área de presión, en cambio, ¿cierto? Voy a tener si esta sección es rectangular, va a ser simplemente un medio de H1 cuadrado por el ancho más grande, ¿ya? Llamémosle B2. ¿Ya? Porque ahora en el fondo tengo una cantidad de fluido que puede que esté estático, pero de todas maneras contribuye a la componente de presión. ¿Ya? Entonces, se fijan, esa sería la momenta que nosotros tendríamos en la sección 1. En la sección 2 es mucho más fácil, ¿cierto? En la sección 2 es simplemente Q sobre G B2 H2 más un medio de B2 H2 cuadrado. ¿Ya? Ahí el área de velocidad y el área de presión coinciden. ¿Ya? Profe, Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia espera, aquí en Raúl, las distintas curvas de momenta? Vamos a cambiar, pensemos en que mantenemos el ancho constante, pero cambiamos la cota de fondo. Raúl, ¿Ya? ¿Qué pasó? que Nicolás estaba haciendo una pregunta. Nicolás. ¿acá el H1 lo puso igual al H2 o es distinto? No, es distinto, puede ser perfectamente distinto. Pero está el medido, H está medido desde el fondo. hasta arriba. Hasta arriba, en la sección. Ya, entiendo. Gracias. ¿Ya? Pero no tienen por qué ser iguales. Entonces,
aquí las gráficas de Momenta, lo que tenemos, pensemos en que el ancho se mantiene igual, pero lo que estamos cambiando es el A, ¿ya? En el fondo, ¿qué tanto cambiamos el nivel del fondo? Entonces, si hacemos eso y graficamos las curvas de Momenta a medida que aumentamos el A, nos vamos a dar cuenta que desde la curva azul vamos a empezar a pasar a la curva gris, después a una curva verde y después a la otra curva gris a medida que aumentamos ese valor de A, ¿ya? Ahora, lo que dice aquí es que habitualmente vamos a conocer las condiciones desde aguas abajo. O sea, pensemos que el canal es muy largo y viene con una altura normal de río, y esa va a ser nuestra condición de borde que va a querer propagarse hasta la sección 2. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos pensar que en 2 tenemos este nivel de momento. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos entonces este balance de momenta y igualamos esa momenta en 2 a la momenta en 1, si tenemos una curva como esta, como la primera curva gris, ¿cierto? Vamos a tener una intersección acá, y por lo tanto el problema va a tener solución, y la altura en 1 la voy a determinar en base a esa igualdad de momento. ¿Ya? Ahora, si aumento un poquito más el cambio de la altura, aumento A un poquito más, la curva en la sección 1 va a pasar a ser la curva verde. ¿Ya? Y en ese punto pensemos en que hay todavía una conexión aquí, pero que ese es en el fondo el último punto en que tengo una conexión entre la momenta en 2 y la momenta en 1, ya que corresponde entonces a la altura crítica de la sección 1. ¿Ya? Y por eso es que aquí el ZC que está acá corresponde a esta elevación crítica si estoy bajo esa elevación, los ejes hidráulicos están conectados. Cuando yo hago la igualdad de momenta voy a tener solución al problema. Pero si lo aumento, y piensen en que si lo aumentan mucho, aquí lógicamente voy a estar generando una caída eventualmente, donde los ejes hidráulicos ya no están conectados. ¿Ya? Entonces, si yo aumento mucho ese valor del Z crítico, voy a tener una curva como esta, como la gris que está más hacia la derecha. Y cuando yo digo momenta 2 igual a momenta en 1, no voy a tener solución al problema, ¿cierto? Porque el nivel de momenta en 2 está aquí, y el mínimo nivel de momenta de esta sección está por acá. ¿Ya? Entonces eso implica que la ecuación no va a tener solución, y que por lo tanto los ejes hidráulicos están completamente desconectados, y tengo en la sección 1 entonces una caída hacia abajo, que va a querer caer probablemente como torrente, y después va a querer desarrollarse como río hacia aguas abajo. ¿Ya? Y va a tener que pasar por altura crítica en algún punto aquí cerca de la caída. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Y esto intuitivamente, si bajamos mucho el nivel, vamos a estar generando algo así como una caída libre, ¿cierto? Entonces no tengo conexión entre los ejes hidráulicos. Ahora, si el cambio en el fondo es pequeñito, claro, lo de aguas abajo entonces va a poder ahogar hacia aguas arriba y los ejes hidráulicos van a estar conectados. ZC aquí es un valor de el A crítico en el fondo. Es el valor límite para el cual los ejes hidráulicos todavía están conectados. Si yo aumento el A por sobre el valor de ZC, ya no tengo solución al problema, tengo una caída y posterior resalto y río. Si tengo un A que es menor a ZC, tengo solución al problema y los ejes hidráulicos están conectados. ¿Ya? Entonces, claro, esa es como dice Patricio en el chat, es la diferencia entre una caída, donde los ejes hidráulicos están desconectados, y una grada, donde los ejes hidráulicos todavía están conectados. Y por lo tanto, si yo conozco aguas abajo, me puedo ir moviendo hacia aguas arriba con igualdad de momenta y después con energía. Pero si tengo una caída entre medio, pierdo total conexión entre lo que está pasando aguas abajo y aguas arriba. ¿Ya? Eso, entonces el procedimiento aquí es,
el siguiente. Primero, ¿cierto? Suponiendo que tenemos un río, vamos a tener la momenta en la sección M2, probablemente con su altura normal. Tenemos que evaluar la momenta crítica en la sección 1, ya que es la mínima momenta para el cual la mínima momenta en esa sección, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? La momenta en 1 nosotros dijimos que era Q cuadrado sobre G H1 menos A por el B1 más 1 medio de H1 cuadrado por B2, ¿cierto? Y tengo entonces que derivar esta momenta respecto a H igualar a 0, y me va a dar la altura crítica en la sección 1, que fíjense que es un poco distinta a la que hemos venido trabajando en forma normal, porque justo en la sección 1 tenemos cambio de ancho y podemos tener cambio de cota de fondo, ¿ya? Ahora, si ustedes vuelven y dicen no hay cambio en la cota de fondo, tampoco hay cambio de ancho, deberían recuperar la fórmula original de la altura crítica, ¿ya? Una vez que tienen entonces la altura crítica en la sección 1, la comparan con la momenta que hay en 2, ¿ya? Entonces, si la momenta en 2 es mayor que la momenta crítica, eso implica que los ejes hidráulicos están conectados, porque voy a tener una situación, si esto es momenta y esto es altura, voy a tener aquí la momenta de la sección 2, y voy a tener aquí la momenta de la sección 1, y voy a tener una situación como esta, ¿ya? A ese nivel de momenta en 2, ¿cierto? Y cuando igualo las momentas, voy a encontrar una solución al problema. Ahí, ¿ya? Por el contrario, si tuviera una curva de momenta que es como esta, en la sección 1, ahí no voy a tener la conexión entre los ejes hidráulicos y por lo tanto voy a irme a esta parte del gráfico y voy a tener una caída. Y ese es otro tipo de análisis. Ya ahí en el fondo no pueden pasar hacia aguas arriba con alguna igualdad de energía o momenta para continuar el cálculo de eje hidráulico. Ahí hay que aplicar otras técnicas, ¿ya? Ahora, si tengo la momenta en 2 es mayor que la momenta crítica en 1, puedo resolver hacia aguas arriba. Me va a dar una altura en la sección 1 y a partir de esa puedo entonces continuar el cálculo hacia arriba, ¿ya? Hay que sí verificar el tipo de escurrimiento en la sección 1, ¿ya? Porque perfectamente puede darse el caso en que la altura en la sección 1 pueda ser de río, pero hacia aguas arriba tengo un torrente y por lo tanto voy a tener algún tipo de resalto en alguna parte, ¿ya? Entonces ahí voy a tener varias posibilidades. En la sección 1, de hecho podemos tener un torrente o un río cuando se compara con la altura crítica de la sección de aguas arriba, ¿cierto? Porque en la sección de aguas arriba voy a tener una altura crítica, y en la sección de aguas abajo, como cambia el ancho, voy a tener otra altura crítica, ¿ya? Entonces, que sea río en una, no quiere decir que efectivamente vaya a ser río en la otra, tengo que compararla con su respectiva altura crítica, ¿ya? Entonces, si por algún motivo me da que en la sección 1 tengo un torrente, o hacia aguas arriba tengo un torrente, voy a tener algún resalto, ¿cierto? Porque la condición de borde de aguas abajo es del río. Entonces puedo tener algo como esto, ¿ya? Cuando yo calculo, ¿cierto? H1 y le resto A y la comparo con esa altura, que pensemos que la altura crítica de la sección 1 puede ser esa, entonces me da que esta H1 aquí, para la sección de aguas arriba, es un torrente. Y por lo tanto, como voy a pasar a un río hacia aguas abajo, voy a tener un resalto. Y ese resalto puede empezar en la grada, como dice aquí. Puede ser que esta altura en H1 me dé como río, ¿ya? Pero hacia aguas arriba tengo un torrente, y por lo tanto voy a tener ahora un resalto que va a querer terminar en la grada, se va a producir en el tramo 1. Puedo tener el caso en que
el H1 siga siendo de río y su momento es bastante mayor que la del torrente de aguas arriba, entonces el río va a querer, ¿cierto?, empujar hacia el torrente de aguas arriba y voy a tener el resalto completo antes de llegar a la grada. O podría ser que, ¿cierto?, el balance de las momentas sea tal que el resalto queda justo ahí en la zona de la grada, lo que es claramente poco deseable, ¿ya? Así que por último, si es que va a haber un resalto, ojalá en la parte de la sección 1. Sebastián, la grada físicamente es donde cambia la sección, sí. Esta sección, la sección 1, ahí es donde entonces tengo esta especie de discontinuidad y aumenta la cota de fondo y aumenta también el ancho. Hay una pregunta importante de Catalina. Catalina, ¿a qué se refiere con aguas vivas y aguas muertas en la PPT? Nos vamos a devolver entonces hasta esta, ¿cierto? Aguas vivas es por donde efectivamente hay velocidad. Ya, entonces, en esta figura de acá, en la sección 1, tengo velocidad solamente en esa área. ¿Cierto? Viene la velocidad y después, claro, esto se va a querer como ensanchar hacia los costados y también un poquito hacia abajo. ¿Cierto? Va a querer hacer algo así. ¿Ya? Pero en la sección 1, justo en la sección 1, tengo flujo solamente por el área amarilla. Entonces, esa es el área viva. El área muerta es el área donde tengo presión ahora, donde tengo agua que puede estar estática. Entonces, el área de presión aquí corresponde a toda esa sección. ¿Ya? Porque en toda esa sección tengo fluido y todo ese fluido está contribuyendo a la componente de la fuerza de presión. ¿Ya? Aunque esté estático, porque el fluido en esta zona va a querer estar como recirculando y puede que esté más o menos estático, pero eso no importa, igual está contribuyendo a la parte de la presión. En cambio, la velocidad viene solo por aquí arriba. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces entre las áreas muertas y las áreas vivas. Raúl, y para esto, para el caso de los ensanches y encostamientos, esa diferencia es fundamental. Claro, y de hecho, sí, la idea era que reforzaras la idea de la altura crítica en 1, que es distinta de la altura crítica aguas arriba. Claro, porque aquí, ¿cierto? En la altura crítica aguas arriba, pensemos en una sección acá, va a ser simplemente, nosotros sabemos que es HC igual a Q cuadrado sobre G B1 y eso le va a 1/3. La forma como naturalmente nosotros calculamos la altura crítica en un canal rectangular, pero aquí, ¿cierto? La forma de derivar la altura crítica sería a través de la ecuación de momento. No puedo ocupar la ecuación de energía y derivar la energía, ¿cierto? Porque aquí es justo una sección en que tengo hartas pérdidas de energía. Entonces me conviene más irme por el enfoque de la ecuación de momento. Y ahí entonces, ¿cierto? La momenta en la sección 1, y esto es importante que quede claro, es la altura del área de velocidad va a ser el V1 por el H1 menos el A, donde el H1 es esta altura medida hasta el fondo. ¿Ya? Y el término de presión tiene que ver con el H1 completo. Entonces, es un medio de V2, porque acuérdense, ahora se aumentó el área, por el H1 cuadrado. ¿Ya? Entonces, se fijan que aquí tengo mezclados los anchos, aparece el V1 en la parte de velocidad y aparece el V2 en la parte de la presión. Si ustedes asumen que son iguales y asumen que el A es 0, van a llegar a esta ecuación, porque eso quiere decir que el canal continúa. ¿Ya? Pero si tienen ya sea cambio en A, vertical o horizontal, entonces tienen que derivar esta ecuación de acá, hacer el dm en dh igual a 0 para obtener cuál es la altura crítica, ¿ya? En la sección 1. En la sección 2, igual que siempre.
¿cierto? Porque aquí el área de velocidad y el área de presión es la misma, podemos volver a utilizar la ecuación de energía, y por lo tanto aquí entonces tengo que la altura crítica en 2 es igual a Q cuadrado sobre G B2 cuadrado elevado a 1/3. Es distinta que la de la sección 1, y es distinta que de la sección, llamémosle esta de arriba, la sección 0. Ah, se me borró todo, ¿ya? Entonces la altura crítica en 2 es distinta que en 1 y distinta que en 0. Y cada altura las tengo que comparar con la altura crítica de su respectiva sección, ya para ver si efectivamente es río o es torrente. Eso es importante que quede súper claro. ¿Se entendió más ahí? Claro, y por ¿Hay eso, alguna duda con eso? por eso hablamos de ZC y no de HC, para hablar esa nuevo nivel crítico. Claro. El H viene, o sea, el Z aquí tiene que ver con el fondo del canal, no con la altura. Entonces, cuando el A es igual a esta altura crítica, en el fondo de desnivel crítico, tengo conexión. Si yo la aumento, entonces genero una caída y un posterior resalto y condición de arriba o abajo. ¿Ya? Pero eso es importante que quede claro entonces, porque aquí para poder evaluar esto van a tener que calcular la momenta crítica en la sección 1. Entonces para eso tienen que derivar la momenta en 1 y calcular la altura crítica, y con esa altura evaluar en la momenta en 1. ¿Ya? Y ahí van a poder comparar entonces la momenta aguas abajo versus esa mínima momenta, de tal manera que si esta la de aguas abajo le gana, entonces va a tender a ahogar hacia aguas arriba y los ejes hidráulicos van a estar conectados. ¿Ya? La situación inversa entonces nos genera la caída. Y bueno, ahí tenemos entonces las distintas posibilidades de acuerdo a qué es lo que ocurre aquí en la sección 1, ¿cierto? Si caigo como río o caigo como torrente comparado con la altura crítica de la sección de aguas arriba. La pérdida de carga se puede cuantificar, ya, si utilizamos la ecuación de momenta, considerando aguas vivas y muertas, y además considerando energía y continuidad, se puede llegar a un manejo para cuantificar cuál es la pérdida de energía en esta transición, ¿ya? Y depende entonces de la velocidad aguas arriba, velocidad aguas abajo, y además de la altura aguas abajo y la altura H0, que es en la sección de arriba, ¿ya? Entonces, esta ecuación también nos permitiría de alguna manera pasar hacia arriba, utilizando la ecuación de energía, en el caso de que los ejes hidráulicos estén conectados 100% y que no haya un resalto intermedio, porque ahí habría que agregar entonces pérdidas por resalto, ¿ya? Entonces esto de todas maneras no es muy recomendable, es preferible utilizar la ecuación de momenta para ver si los ejes hidráulicos están conectados o no y pasar hacia aguas arriba, ¿ya? B0 es porque es antes de la sección 1, sí. B0 es la velocidad en esta sección. Entonces sería B0, aquí tengo B2. ¿Ya? H2 aquí y H0 arriba, ¿cierto? Entonces esto pasa desde antes del cambio hasta después del cambio. Para los angostamientos también se usa la ecuación de energía y ahora podemos, perdón, la ecuación de momenta, y ahora podemos pensar en que es el caso inverso. Ya tenemos una área que es completa como la sección 1, y ahora tenemos un aumento en la cota de fondo y además se angosta el canal. Ese sería el caso general. Y por lo tanto lo que se genera aquí, ¿cierto? Es las líneas de corriente van a tener que hacer algo como esto. Ahí, por lo tanto, se genera recirculación acá. Y acá, como tampoco pueden dar el giro en 90 grados, continúan un poco y se genera esta zona de ensanche de reacción, ya donde aquí también se genera separación del flujo y turbulencia. Y de hecho las pérdidas en esta parte son bastante mayores que las pérdidas en la otra parte. Por lo tanto, generalmente se asocian a el ensanche de reacción, muy similar a cuando estudiamos angostamientos en tuberías.
ya donde asociamos las pérdidas predominantemente hacia al ensanche de reacción que se produce después del angostamiento. ¿Ya? Aquí hay gran curvatura de las líneas de corriente, sobre todo cuando hay aristas vivas, y se generan presiones no hidrostáticas porque ahora tengo curvatura en la vertical, ¿cierto? Y por lo tanto ahí importa, ¿cierto? La presión finalmente está determinada por la aceleración de gravedad, rho GH, ¿cierto? Por lo tanto, si tengo aceleración en la vertical, entonces tengo una diferencia respecto de la presión hidrostática. Lo que no es tan pronunciado, ¿cierto? Cuando tengo variaciones laterales de los anchos. ¿Ya? Ahí en general consideramos que la presión es hidrostática, pero cuando tenemos cambio en la cota de fondo y tenemos aceleración vertical, entonces ahí vamos a tener que considerar que hay una diferencia respecto de la distribución hidrostática. ¿Ya? Entonces aquí lo que hacemos es aplicar conservación de momentum. Ahora vamos a tener que considerar, vamos a seguir considerando simplemente las fuerzas de presión. Vamos a despreciar la componente del peso y la fricción. Y vamos a tener que considerar estas fuerzas que ahora estas paredes, ¿cierto?, están ejerciendo sobre el volumen de control. ¿Ya? Y esta es tenemos que considerar esta fuerza, donde claramente cambian los anchos, ¿cierto? Y hacemos un balance, entonces aplicamos la ecuación de momentum a esta situación. No es difícil de hacer, ¿cierto? Finalmente, lo que nos interesa es hacer un balance entre la zona en que el flujo está desarrollado aquí y la zona en que vuelve a desarrollarse aguas abajo, ¿cierto? Y nos vamos a meter al bolsillo todo esto que ocurre al interior del volumen de control, porque en realidad no tengo que cuantificarlo. Entonces, rápidamente, ¿cómo nos quedaría la ecuación de momentum aquí aplicada a esta situación? Como dijimos, vamos a considerar solamente las fuerzas de presión. Por lo tanto, en la sección 0 voy a tener un medio de gamma, y vamos a considerar además sección rectangular, ¿ya? Un medio de gamma de H0 cuadrado por B0, ¿ya? Después tengo esta componente de acá, que va en contra, ¿cierto? La fuerza de la pared sobre el volumen de control, y por lo tanto tengo que eso lo puedo cuantificar como un medio de gamma. El ancho que tengo que considerar aquí es B0 menos B2, ¿cierto? Ahí me queda en el fondo cuantificada las partes de los costados. Y el supuesto aquí es que la altura de escurrimiento es muy similar a la que hay en la sección 0, ¿ya? Y eso se comprueba experimentalmente, ¿ya? Para mayores detalles de esos experimentos, el libro de FJ Domínguez los tiene. ¿Ya? Entonces eso es uno de los supuestos. En primer lugar, que en la sección A la altura es más o menos similar a la sección 0, y además que la presión sigue siendo hidrostática porque no tengo cambios en la vertical. ¿Ya? Esto es simplemente un angostamiento lateral. Y aquí me falta un cuadrado. Ahí. Y además tengo que entonces aplicar menos un medio de gamma H2 cuadrado por B2. Y eso vamos a hacerlo igual a gamma sobre G, Q, B2 menos B0, ¿cierto? Y el B2 lo podemos expresar como Q sobre B2 por H2, y el B0 va a ser Q B0 por H0. Ese sería el balance que tengo que considerar aquí, reorganizando términos, haciendo un poquito de álgebra, que no lo vamos a hacer aquí porque estamos justo en el tiempo y no es complicado. Finalmente se llega a esta ecuación de acá. Pueden ustedes reorganizar los términos
Y según estas definiciones, ya donde n es la relación entre los anchos, x es h0 sobre la altura crítica en la sección 2, x2 altura en 2 sobre altura crítica en la sección 2, y la altura crítica en la sección 2 queda definida por eso. Reorganizando los términos anteriores, se puede llegar a esta ecuación, que se decide expresar así por términos, por convención. Ustedes perfectamente podrían llegar y realizar el balance de momentum anterior que vimos, y van a llegar exactamente a los mismos resultados, ¿ya? Ahora, esto tiene validez dentro de ciertos parámetros, ¿ya? Porque, en primer lugar, usamos el supuesto de que la presión es hidrostática. En segundo lugar, usamos el supuesto de que la altura en A es bastante similar a la altura en 0. Y eso se va a cumplir para un cierto rango de angostamientos y para un cierto rango de alturas en la sección 2. ¿Ya? Entonces hay que verificar aquí que uno esté dentro de estos rangos. Y siempre que tengan entonces un angostamiento lateral sin grada, pum, pueden llegar y aplicar esta ecuación, identificar los parámetros correspondientes y calcular lo que corresponde. ¿Ya? En general, vamos a tener la condición de borde de la sección 2, si es que el flujo es de río, y vamos a querer devolvernos hasta la sección 0, ¿ya? Calculando hacia aguas arriba. Siempre hay que tener cuidado respecto a posibles cambios de régimen. Si el angostamiento es mucho, puede generarse flujo crítico en alguna parte, lo que implica un paso a torrente, posterior resalto. Siempre hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Después, cuando tenemos gradas de subida, ahí sí es importante considerar que la distribución de presión no es hidrostática en esa parte, ¿ya? Y es un poquito menor. ¿Y cómo se cuantifica eso en términos de la ecuación de momentum? Simplemente se introduce un coeficiente C, ¿ya? Que es 0,95, o sea, la presión no es hidrostática, pero tampoco es muy distinta, ya es un 95% más o menos de una vez que uno integra, ¿cierto? Y obtiene la fuerza total. La fuerza total experimentalmente se verifica que es más o menos el 95% de una fuerza hidrostática. Y aquí pueden hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, plantear, ¿cierto? Considerar las fuerzas de presión, plantear la ecuación de momentum, reorganizar los términos. Aquí la clave es reorganizar en base a la altura crítica que está ahí, porque todo esto está dividido por la altura crítica. Y aquí no hay cambio de ancho, ¿se fijan? Solamente hay cambio en la elevación, ¿ya? Y también pueden entonces, bajo estas circunstancias, aplicar esta ecuación, siempre y cuando estén en ese rango de validez, ¿cierto? Para el X2, la relación entre el H2 y su respectiva altura crítica. La altura crítica aquí no cambia entre la sección 0 y 2, ¿cierto? Porque no hay cambio de ancho, por lo tanto se mantiene. Y después tendríamos el caso que es más complicado, angostamiento lateral y además una grada de subida. ¿Y ahí qué tienen que hacer? Simplemente aplicar nuevamente la ecuación de momentum, considerar ahora esta componente C cuando calculen esta fuerza para dar cuenta de que no es hidrostática, y podrían llegar a una expresión análoga a esta con un par de términos más, porque el cambio de geometría es un poquito más complejo, que les permitiría entonces hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? Entonces esta parte de angostamiento, con estas expresiones que si bien son teóricas, con una componente experimental respecto de los bordes, de los tramos de validez, les permitirían analizar muy bien estos cambios. Cuando ahora tenemos cambios que son paulatinos, entonces las pérdidas ahora pasan principalmente a ser por fricción, y podemos modelar simplemente como pérdida singular. O sea, tengo un cambio entre ese ancho y este otro ancho en un tramo más o menos largo. Puedo seguir utilizando la ecuación de energía, ¿ya? Esta fórmula, si se recuerdan, es análoga a la que vimos en tuberías cuando teníamos expansiones graduales, y el K, entonces, es ese que se recomienda, y puedo pasar entonces entre los cambios de sección
para calcular las alturas. De nuevo, siempre tengo que tener en consideración que puedo tener cambios de régimen por los cambios de ancho. Ya acuérdense que la curva de energía específica depende del ancho y por lo tanto va a ir cambiando en cada sección, ¿cierto? Va a ser distinta aquí, aquí, aquí y aquí. La curva de momento también, porque dependen del ancho. Entonces, puede ser que se generen cambios de régimen en algún punto. Y algunas recomendaciones para estos coeficientes de expansión y de contracción, de acuerdo a la geometría. Aquí, según Bente Show, se entregan algunos. Y también los otros, esos eran en planta también. También tenemos entonces esta otra forma con otros coeficientes de pérdida singular. Entonces, los ensanches y angostamientos paulatinos en realidad son mucho más fáciles de tratar que los bruscos, pero hay que tener en consideración que como las distancias son mucho más grandes, podemos, y si los cambios de sección son muy grandes también, podemos tener cambios en el régimen, en la condición de régimen y pasar de torrente a río, lo que genera un resalto entre medio, entonces hay que cuidar con esas cosas. Carla, ¿cuál es el límite entre paulatino y brusco? Buena pregunta, pero en realidad brusco sería algo como esto, donde el cambio se produce en un punto, esto de aquí ya empieza a ser paulatino. ¿Ya? En el caso de angostamiento, ¿cierto? Como acuérdense que la pérdida en general en el angostamiento viene cuantificada por ese ensanche de reacción que se genera ahí y ahí, se podría tratar entonces como con este coeficiente de pérdida, ya que está más que todo asociado a esta zona de aquí. ¿Ya? Hay distintas formas de conectar las secciones, ¿cierto? Algunas que son curvas, otras que son rectas, con distintos ángulos. Ahí también depende de ustedes, ¿cierto? Del diseño, del espacio que tengan, de la topografía, etc. ¿Ya? No hay a priori recetas que vayan a funcionar mejor siempre. Va a depender de la situación que tengan. ¿Ya? Carla, ¿tienes otra pregunta? Sí, o sea, es que me queda como la duda de que si con el angostamiento paulatino la pérdida se hace solamente como con esa fórmula, como el criterio para saber si es que es paulatino o es brusco, porque como igual nuestras distancias, por ejemplo, en el proyecto son pequeñas, como que no sé, si hago uno paulatino, a lo mejor va a ser muy chiquito y se podría tomar como brusco. No sé si me entiende. Sí, sí, te entiendo. Es que todo al final todo escala, ¿cierto? Porque tus caudales también son pequeños, tus anchos también, entonces es una difícil pregunta y en realidad lo que yo haría ahí es calcularlo por los dos lados y tal vez considerar el caso más desfavorable, por ejemplo, respecto a tu altura, para ver con cuál de los dos enfoques te quedas, pero en ese caso en que uno no sabe, ahí la única forma en realidad es irse por los dos caminos, ver que funcione bien para los dos, eso es fundamental, y si tienes la posibilidad de hacer un experimento, finalmente es la única forma de ver cuál es la altura o algún tipo de modelación, la altura que va a escurrir. ¿Ya? Pero ahí mi consejo sería verifícalo por los dos caminos y ve que funcione para los dos, y eso te va a asegurar un buen diseño independiente de que físicamente probablemente no va a funcionar ni como brusco ni como paulatino, va a ser algo intermedio. Vale, gracias. Ya nos pasamos harto hoy día. ¿Alguien queda más preguntas? No, parece que no. Están Parece todos que con no. ganas. Ya. Con ganas de llegar y hacer los cálculos. Aquí entonces lo importante es diferenciar bien las áreas de velocidad y las áreas de presión
y de calcular las momentas críticas con la geometría que le corresponda a cada una de las secciones. ¿Ya? Ya, pues entonces con eso, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí y la próxima clase nos vemos lo de las compuertas. Ya. Ok, excelente. Catalina. Catalina. Profe, yo tengo unas dudas, pero es con respecto al proyecto. Estaba esperando que terminara de explicar esto, que me quedó claro. Ya, dale. Son 3 dudas, y la primera y la más importante es sobre el eje hidráulico. Lo que pasa es que con mi grupo estábamos construyendo el eje hidráulico y en nuestro primer tramo nos dio torrente. Entonces, como nosotros debemos hacer el análisis para poder guiar el cálculo, yo me hice la siguiente pregunta. Partimos con altura crítica y con un delta negativo para que la altura comenzara a bajar, dado que es el régimen de torrente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este torrente alcanza alturas menores a su altura normal y luego a lo mejor quiere subir? ¿Cómo yo sé en qué punto puede pasar eso, o para poder cambiar el delta de negativo a positivo? ¿O simplemente me tomo el delta negativo hasta ver hasta dónde llega ese régimen? Yo creo que aquí hay un dibujito tal vez. Ahí, por ejemplo, tienes tu pendiente y tú asumiste que entró con altura crítica, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, espera, Entonces, para hacer una pregunta, ¿ese qué tipo de escurrimiento es, Catalina? Torrente. Sí, pero dame S1, S2, S3, M1, M2, Ah, M2. es un S2. Ya. Y entonces, el S2, ¿qué es lo que hace? Empieza a disminuir su altura. ¿Y hasta cuándo? Ahí está mi duda, es que analíticamente nos pusimos varios casos, que a lo mejor disminuye su altura hasta su altura normal, o baje hasta más abajo de su altura normal y luego a lo mejor quiera subir. Ya, Entonces, en función de esos casos, ok, es que esa es la pregunta que es importante, porque ¿qué es lo que representa la altura normal? es una altura teórica a la que quiere tender el fluido en un tramo muy largo. Ya, ok, pero físicamente, ¿qué es lo que representa esa altura normal? La altura que debería llevar nuestro flujo, Ujú. ¿Cuando alcanza qué condiciones? cuando alcanza condición de flujo uniforme, cuando se Perfecto. equilibran las fuerzas. Exacto. Entonces, si las fuerzas ya están en equilibrio, ¿qué las podría sacar de ese equilibrio? Cambios en el canal, cambio en la geometría. Exacto. ¿Ya? Entonces, si tú no tienes cambios ni de geometría ni de canal y alcanzaste altura normal, no debería haber ninguna razón por la cual ese flujo bajara a un S3, porque ya alcanzó su condición de equilibrio. Entonces, no va a ser posible que un S2 se te transforme en un S3 por sí solo. Tienes que hacerlo de alguna manera externa. Y si lo haces de alguna manera externa, tú vas a saber qué es lo que lo forzó. Por ejemplo, una compuerta. ¿Ok? Pero como como bien dice Diego en el foro, no podría bajar más si es que no hay perturbaciones. Entonces, una vez que tú alcanzaste la altura normal, lo que tiene que ocurrir es un cambio en las condiciones en las cuales está ese flujo para que tú salgas de ella. ¿Me entiendes? Sí, es que me fui un momento porque se me cayó el internet, Ya. Pero está me el resto del pilla grupo, ¿no? Está el resto del grupo. Sí. Ya. Entonces, no tendría por qué cambiarte el signo de si ibas disminuyendo de altura tu delta H, no tendría por qué cambiar de signo, no tiene lógica. Lo que sí te podría pasar, y es que producto de tu cálculo, tú en algún momento ibas pasando y pasaste bajo la altura normal. Pero en ese caso lo que Claro. tienes, pero ese es un error numérico, no es un error de la física. Y entonces en ese caso lo que tienes que hacer es reducir tu paso de forma tal que no pases bajo la altura normal, tienes que irlo verificando. Ah, ok, es que eso me pasaba, entonces la duda era que sí, de hecho el régimen, o sea, el flujo no alcanzaba nunca altura normal hasta el final por lo menos de ese tramo. Ya, entonces en ese caso, por ejemplo, si te diste, por decir un número cualquiera, 5 centímetros de escurrimiento, ¿ya?
y tu altura normal es de 18 centímetros, y tú llegaste a 20, y el siguiente te va a dar 15, no puede ser. ¿Ya? Entonces ahí tienes que cambiar tu delta H a 1. Entonces pasaste del 20 al 19, y el 19 ahí podrías tratar de llegar al 18. Recuerda que llegar a altura normal es asintótico, por lo tanto nunca en principio la deberías alcanzar justo, y siempre tienes que tener mucho cuidado de que con tu delta H no se te pase. Profe, y en estos casos que los tramos son muy cortos y haciendo un delta H lo suficientemente como para que el análisis sea bueno y no me alcanza altura normal, ahí simplemente no alcanzó nomás altura normal o debe Exacto. alcanzarla igual. No la alcanzó. Recuerda que por eso nosotros decimos que la altura normal es un valor teórico, porque la altura normal tiene que darse la condición de que el flujo sea el canal muy largo para que pueda alcanzarse el equilibrio. O sea, tienes que dejar que el flujo esté lo más tranquilo para que sus fuerzas alcancen equilibrio. Y eso pasa muy pocas veces, en la vida real, de hecho. Entonces, tú lo utilizas como un valor de referencia, y si lo alcanzaste, fantástico. Si no, es lo que es nomás. Sí, es que para tramos tan cortos igual era difícil que alcanzaran altura normal, pero teníamos esa duda. Ya, las otras dos dudas son súper puntuales. Es sobre si la extracción del caudal, por ejemplo, por una rejilla de fondo, funciona como una de las singularidades que nos solicitan. Sí, consideremos que es una de ellas, sí. Ya, y por otro lado, el cambio de pendiente geométrica que nosotros impusimos, vimos un montón de casos para ver cuál era más favorable, pero nos dimos cuenta que algunos que eran favorables no eran cambios de pendiente como no geométrica, sino que pasábamos de una pendiente fuerte a más fuerte, por ejemplo, o de fuerte a menos fuerte, y queríamos saber si eso era válido como un cambio de pendiente, que ustedes nos pedían dos cambios, geométrica y normal. Sí. O sea, hidráulica, perdón. Sí. ¿Sí? O sea, sí, puede pasar un cambio de pendiente suave o menos suave, o suave a más suave, de cualquier cosa. Ahí tienen ustedes la libertad del diseño. El juego es suyo. Ya, genial. Ya, eso era, profe, gracias. De nada. Bastián. Perdón, Raúl. Profe, con respecto a lo que decía la compañera, igual me generó la duda que había pensado el otro día, de cuál es el rango de validez de la pendiente para la altura normal. Me acuerdo que hicimos la hipótesis de cierto que las pendientes eran pequeñas, pero ¿cuál era el rango de valores de pendientes para que se cumpla esa hipótesis que se habían planteado? Sí, recuerda que el análisis se desarrolla asumiendo que el seno del ángulo o el coseno del ángulo es aproximadamente 1. Entonces eso te tiene que dar un rango de validez. Habitualmente se acepta todavía pendientes del orden del 10%, ya son un extremo. ¿Ya? Por eso nosotros trabajamos habitualmente con pendientes del 1%, 2% de una pendiente geométrica que ya es súper fuerte. O sea, el rango está, vos creo que lo leí el apunte, que el rango estaba entre el 1% y entre los miles, creo. Sí. Habitualmente, por ejemplo, las redes de alcantarillado se trabaja del orden del 2 por 1000, 3 por 1000. Así que... Ya, y la respuesta para el Nico, que las dos singularidades tienen que estar presentes para todos los caudales. Recuerden que esto es un ejercicio de construcción. Entonces, se supone que el canal va a quedar construido y tiene que funcionar para siempre. Esto es, lo que están haciendo es equivalente a si ustedes estuvieran mandando un plano y se va a construir un canal en la naturaleza, y no van a poder estar... que saquemos el vertedero, coloquemos este otro como si estuviéramos jugando. Lo que sí pueden tener elementos que puedan ser móviles, por ejemplo una compuerta o mecánico, y que por lo tanto funcionen como reguladores de caudal, pero no algo que puedan sacar y poner. ¿El vertedero lateral? Sí, no se me ocurre otra forma que un vertedero no funcione para un cierto caudal. Sí, pues.
Vamos a verlo lateral. después, pero en vertedero en general funciona siempre. Ujú. ¿Ya? Pero el lateral sí, el lateral podría quedar más arriba. ¿Ya? Y no sería problema. Creo. No me acuerdo si pedimos que funcionara siempre. Ya, súper. Gracias. Fue un gusto verlos a todos. Estén bien. Nos vemos pronto. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profes. Chao, profes. Gracias. Ya, ok. Voy a tener la grabación.